Buenos días. Vamos a empezar entonces el repaso de contenidos para las turmas, para los grupos de sexto años, sexto A y sexto B, ¿vale? Entonces, gente, empezando, el primer contenido que me gustaría repasar con ustedes es el contenido de los países de habla hispánica, ¿vale? Como ya estudiamos en nuestras clases, y yo ya les dije una vez, ¿sí? Son 21 países en el mundo que tienen la lengua española como lengua oficial, ¿sí? Acá tenemos las banderas de esos países, ¿sí? Y yo puse acá los países que hablan español y dónde están, en qué continente, ¿sí? Ese material que estamos repasando está en su plataforma iónica, ¿sí? Todos pueden accesar y acompañar la explicación, ¿vale? Entonces, en América del Norte tenemos un país que habla español que es México, ¿sí? Acordando, la letra X se pronuncia como si fuera una J, México, ¿sí? En Europa, un país también, España, ¿sí? En el Caribe, ¿dónde está el Caribe? El Caribe son aquellas islas, pequeñas islas que están en el mar de Caribe, cerca de América Central, ¿vale? Entonces en Caribe tenemos algunos otros países que hablan español. Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, ¿sí? Son tres. Puerto Rico, Cuba, República Dominicana. En América Central, ¿sí? Tenemos otros países que hablan español, que son Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Honduras. ¿Sí? Son entonces 6 países: Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Honduras. En América del Sur es el continente donde Brasil está, ¿sí? Nuestros vecinos son los países que están cerca de Brasil, que son Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Chile, Uruguay y Perú. Atención para Perú, que en portugués Perú no es acentuada, ¿sí? En español Perú lleva una vogal acentuada acá, Perú, ¿sí? Y lo que pocos saben, hay un país en África que habla español, que es Guinea Ecuatorial, ¿sí? Entonces esos son los 21 países que hablan español, ¿sí? Pasando al próximo contenido que estudiamos en nuestras clases, ¿sí? Atención que esos contenidos están todos en la apostilla, ¿sí? Pero acá yo hice un resumen para que quede más fácil para ustedes estudiar, ¿sí? Entonces el próximo contenido es el contenido de saludos y despedidas, ¿sí? Como leemos en la apostilla, en las páginas 10
y 11, ¿sí? Páginas 10 y 11. Los saludos, ¿sí? Y las despedidas son, además de palavras que utilizamos, por ejemplo, buenos días, buenas tardes, hola, ¿qué tal? Son también gestos, ¿sí? Son expresados por medio de gestos, ¿sí? Y en la página 10 y 11 de la apostilla tenemos un texto que nos habla sobre los saludos en los distintos países del mundo, ¿sí? Por ejemplo, en Japón, ellos inclinan la cabeza, ¿sí? Es una forma de saludar. En otros países como Canadá, Colombia, España, Brasil, utilizan besos, ¿sí? Besos en el rostro para saludar. Y también hay un otro saludo común que es apretón de manos, ¿sí? Estados Unidos, España, Paraguay, ¿sí? Esos saludos acá, besos y apretón de manos, son los saludos que tenemos que evitar ahora en el periodo de coronavirus, ¿sí? ¿Por qué? Porque son contactos físicos que pueden ocasionar en infecciones, ¿sí? Pero son saludos comunes en esos países. En Brasil, por ejemplo, apretamos las manos de las personas, besamos, ¿sí? Essas son formas gestuales de saludar. Pero lo que nos importa también es decir cómo son las palabras que utilizamos en español para saludar a las personas, ¿sí? Cuando queremos saludar a alguien en español, usamos las expresiones que siguen. Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches, buenas noches. Acordando que la CH tiene el sonido che. Buenas noches. Una manera informal de saludar a las personas. ¿Cómo así informal? Saludar a nuestros amigos, as pessoas que conhecemos, nossos familiares, utilizamos na maneira informal. Olá, que tal? A qualquer momento del dia. Olá, que tal? E as pessoas podem contestar. Estou bem. E tu? O entonces, estou mal. ¿Sí? Pero esa es una forma informal de saludar. Hola, ¿qué tal? Otra manera. Adiós. 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 En español utilizamos para despedirse. También se usa en español las expresiones hasta mañana. Hasta mañana. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta luego. ¿Sí? Acordando que la palabra hasta, la H inicial, no tiene sonido. ¿Sí? Hasta es como si no existiese la H. Hasta mañana, hasta la vista, hasta luego. ¿Sí? Esos son los saludos, algunos saludos y despedidas que utilizamos en español. ¿Vale?
El próximo contenido, que hicimos incluso una actividad sobre esos verbos, son los verbos llamarse, ser y tener. São 3 verbos, ¿sí? São verbos utilizados para perguntar dados personales de outras pessoas ou entonces para apresentar nossos próprios dados, ¿sí? Como, por exemplo, nuestro nombre, nuestra edad, como nosotros somos físicamente, ¿sí? Entonces acá yo puse algunos ejemplos. Yo me llamo Lincoln. Yo me llamo Lincoln. Mi apellido es Freitas. Mi apellido es Freitas. Mi apodo es Lin. Acordando, apellido e apodo são palavras importantes que aprendemos em nossas classes que são distintas e podem enganar-nos, ¿sí? Apellido não tem que ver com apelido em português, ¿sí? Apellido é o nome de família que traemos, ¿sí? Freitas. Algunas personas tienen 2 apellidos. Yo tengo solamente uno. Y apodo es una forma cariñosa que nos llaman, ¿sí? Por ejemplo, Gabriele tiene el apodo Gabi. Carolina tiene el apodo Carol. ¿Sí? Entonces, apodo es un nombre cariñoso que usan para llamarnos. ¿Vale? Tengo 26 años. Tengo. Tengo es la forma del verbo tener. ¿Sí? Yo tengo. Si yo quiero saber, está acá. Quando eu quero saber a idade de outra pessoa, eu utilizo tienes. ¿Sí? ¿Cuántos años tú tienes? Entonces, yo tengo, tú tienes. ¿Sí? Entonces, las formas de los verbos llamarse, ser y tener están en la página 13 de la apostilla. ¿Sí? Y también en la plataforma Iónica yo les dejé una tabla con los verbos. Llamarse, ser y tener. ¿Sí? Entonces, todas las formas del verbo. El verbo ser. Soy. Yo soy profesor de español. Yo soy profesor de español. Yo puedo decir, ustedes son alumnos o estudiantes. Ustedes son. ¿Sí? Que también es el verbo ser, pero para ustedes. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Acá te llamas es el verbo llamarse. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Cuando yo quiero saber el nombre de otra persona. ¿Cómo te llamas? O también tú puedes preguntar a la otra persona ¿cómo es tu nombre? Pero la más común, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tú tienes? Eso yo ya comenté, que es el verbo tener. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cómo tú eres? Esa forma acá, eres, es el verbo ser. Tú eres. Yo soy. Tú
eres? ¿Sí? ¿Cómo tú eres? Y acá para preguntar las características físicas de la persona, ¿sí? Alto, bajo, etc. ¿Sí? Las características físicas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Cómo tú eres? ¿Cuál es el color de tus ojos? ¿Cuál es? Es el verbo ser. ¿Cuál es el color de tus ojos? Yo soy, tú eres, él es. ¿Sí? Y así por delante. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. ¿Sí? Entonces acá tercera persona de singular. ¿Cuál es el color de tus ojos? ¿Vale? Y la persona puede contestar, yo tengo los ojos marrones. Tengo es el verbo tener. ¿Sí? Yo tengo. Y etcétera. Entonces esos son los verbos llamarse, ser y tener. Para estudiar más sobre estos verbos, leer la página 13. Las páginas 12 y 13 de la apostilla. ¿Sí? Adelante. Esos verbos, ser y tener, son verbos también que utilizamos para descripción física. ¿Cómo así descripción física? Son descripciones de la estatura, color de los ojos, color del pelo, ¿sí? Características físicas, ¿sí? Entonces, son verbos que utilizamos también para describir las personas físicamente, ¿sí? Algunos adjetivos que son importantes para la descripción física, ¿sí? Esse contenido está en la unidad 2 de la apostilla, ¿sí? A partir de la página 18, ¿sí? Y más específicamente en la página 22. 22, ¿sí? Página 22 de la apostilla, verbos de descripción física, ¿sí? Y yo puedo preguntar a la persona, ¿cómo tú eres? Y la persona puede contestarme, yo soy alto, yo soy bajo, yo soy delgado, yo soy gordo, ¿sí? Entonces, delgado es el contrario de gordo. Delgado, gordo. Yo soy fuerte, el contrario de fuerte es débil. Fuerte, débil. Atlético. Yo soy atlético. La persona que practica deportes. Flaco. Flaco es el contrario de gordo también. Puede ser delgado o flaco. Atención que flaco no quiere decir fraco. ¿Sí? Flaco es el contrario de gordo. Fraco en portugués es débil en español. Débil. ¿Sí? Joven, viejo. Viejo es el contrario de joven. Moreno, blanco, negro, asiático, etc. ¿Sí? Son características físicas de nuestro cuerpo que utilizamos para describirnos. ¿Sí? Y atención que esos adjetivos no son para hacer bromas o chacota de las personas, ¿sí?
não é para bullying. São palavras para descrever os cuerpos de las personas. Entonces, yo soy fuerte, yo soy débil, yo soy joven, yo soy gordo, yo soy delgado, yo soy alto, yo soy bajo, ¿sí? No es una forma de perjuicio a las personas. ¿Sí? Perjuicio en español, prejuicio en español es preconceito, ¿sí? Entonces, no es ese el objetivo, ¿vale? ¿Cuál es el color de tus ojos? En la página, en la unidad 2, en la página 20, tenemos un texto que nos habla sobre el color de los ojos, ¿sí? Cada una de las personas tienen los ojos de un color, ¿sí? Yo tengo los ojos marrones, ¿sí? Yo tengo los ojos marrones. Pero hay personas que tienen los ojos azules, verdes, negros, ¿sí? Entonces yo tengo el verbo tener. Yo tengo los ojos marrones. Yo tengo los ojos azules. Yo tengo los ojos verdes. Yo tengo los ojos negros. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Cuál es el color de tu pelo? Pelo es lo que tenemos en la cabeza, ¿sí? Acordando, pelo es lo mismo que cabello. ¿Cuál es el color de tu pelo? Yo tengo el pelo moreno. Yo tengo el pelo castaño. Yo tengo el pelo rubio. Yo tengo el pelo pelirrojo. Yo tengo el pelo gris. Acá son las personas mayores, las personas viejas. Tienen el pelo gris. ¿Sí? Entonces, atención para esas dos palabras acá. Rubio y pelirrojo. ¿Sí? Rubio quiere decir loiro. Loiro em português. Rubio. Pelirrojo. Pelirrojo quiere decir ruivo em português. Rubio, loiro. Pelirrojo, ruivo. Então, atenção para não confundir. Ruivo, rubio, no es ruivo. ¿Sí? Rubio quiere decir loiro. Pelirrojo, ruivo. ¿Sí? Atención para esas dos palabras. Ahora, ¿cómo es tu pelo? ¿Cómo es las características de tu pelo? Además del color, tenemos características de nuestro pelo, ¿sí? El pelo puede ser liso, ¿sí? Mi pelo es liso. Mi pelo es con canas. ¿Qué son canas? Canas en el pelo, un pelo con canas, es lo que llamamos en português mechas. Um cabelo com mechas, sim, mechas de outra cor. Às vezes as pessoas têm o cabelo tingido em algumas mechas. E em espanhol decimos pelo com canas. Canas, está acá. Canas. El pelo puede ser ondulado, puede ser rizado. Rizado, acá, rizado, quiere decir crespo. Rizado, ondulado, rizado, etc. ¿Sí? Essas características físicas estão, então, em las páginas 22 e 23 de la postilla. ¿Sí? Agora, um outro contenido, las nacionalidades.
¿Qué son las nacionalidades? En ese día que yo expliqué sobre las nacionalidades, había pocas personas en la clase. Entonces vamos a revisar para que todos sepan, ¿sí? Las nacionalidades son aquellas palabras que utilizamos para decir de dónde las personas vienen, ¿sí? Dónde nacieron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la palabra chileno o chilena son personas que nacen en Chile. Chileno, chilena. Si es mujer, chilena. Si es hombre, chileno. Colombiano o colombiana son personas que nacieron en Colombia. Colombiano, colombiana. Costarricense, costarricense son personas que nacen en Costa Rica. Acá es una forma solamente para hombre y mujer. Costarricense. Ecuatoriano o ecuatoriana. La persona que nace en Ecuador. Ecuatoriano, ecuatoriana. Hondureño, hondureña. Hondureño es la persona que nace en Honduras. Hondureño. Nicaragüense, nicaragüense son las personas que nacen en Nicaragua. Nicaragüense. Panameño, panameña. Las personas que nacen en Panamá. Paraguayo, paraguaya. Las personas que nacen en Paraguay. Peruano, peruana. Las personas de Perú. Uruguayo, uruguaya. Las personas que nacen en Uruguay. Venezolano, venezolana. Las personas de Venezuela. Atención que no es venezolano, es venezolano, con O. El país Venezuela, con UE. Venezuela, venezolano, venezolana. Brasileño y brasileña es Brasil. ¿Sí? Nosotros somos brasileños. Nosotros somos brasileños. Shakira es una cantante colombiana. Shakira es una cantante colombiana. Chicharito es un futbolista mexicano. Tú eres brasileño. Mi padre es chileno. Entonces utilizamos para decir de dónde las personas vienen. Ese contenido está en las páginas 14 y 15 de la apostilla. ¿Sí? Las nacionalidades. ¿Vale? Entonces, las orientaciones finales. La idea es practicar. Entonces, practicar, hacer los ejercicios nuevamente, leer, ¿sí? Contesta los ejercicios y apunta tus dudas. ¿Sí? Dudas son dúvidas. Contesta los ejercicios y apunta tus dudas. Busca en la internet lo que todavía no sabes. Utilice la internet para buscar lo que no sabes. ¿Sí? Es una herramienta para aprender. ¿Vale? Habla con el profesor y los colegas en la plataforma Iónica. Puede mandarme mensajes en la plataforma si no saben de algo o están con duda. ¿Sí? En YouTube, donde ese video va a estar,
pueden comentar también abajo del video sus dudas que yo voy a contestar. ¿Sí? Habla con el profesor y los colegas siempre que tenga duda. Lee atentamente las orientaciones del profesor y la apostilla. Sí, es importante eso. Buena evaluación. Si tienes dudas, no dejes de preguntarme. ¿Sí? Y la evaluación es el día 23, ahora de abril, de las 8 de la mañana hasta las 20. ¿Sí? De las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, en la plataforma Iónica. ¿Cómo así ese horario? Entonces, la evaluación va a estar disponible de las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Tienen todo ese tiempo para poder hacerla, ¿sí? En el día 23. Traduzindo, entonces, a nossa avaliação, dia 23, das 8 da manhã às 8 da noite, vocês têm qualquer horário entre 8 da manhã até 8 da noite para fazer a avaliação na plataforma. Importante é que quando vocês começam a avaliação, vocês vão ter um tempo para terminar elas. Então, se você começou às 8 da manhã, você vai ter 1h30 para poder fazer a prova, até às 9h30. Começa a valer a partir do momento que você começa a responder. Se você começou às 3 da tarde, você vai ter até 4h30 para terminar. Se você começou às 7 da noite, você vai ter até 8h30. Sim? Se você começou às 8 da noite, você vai ter até 9h30 da noite para terminar. Sim? Entonces, gente, buena evaluación. Cualquier duda pueden preguntarme. Hasta luego.